Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexión@gmail.com o comunicate al 4300-9470. Bueno, el entrevistado de hoy es el doctor Rafael Porchile, especialista en cardiología, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Universitario de La Guay y profesor titular de Fisiología en la carrera de Medicina de La Guay. Así es. Bienvenido, Rafael. Gracias por la invitación. Por favor. Continuamos un poco con nuestra tendencia de este mes, que ha sido el tema cardiológico fundamentalmente, como mes del corazón, y que culmina ahora el día 29 con el Día Internacional del Corazón. Y sabemos que las patologías cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en todo lo que es el mundo occidental, al menos. Y bueno, ¿qué tenemos de nuevo? Mira, el congreso que se va a desarrollar el próximo fin de semana es un congreso enormemente importante, no solo por el número de concurrentes al mismo, sino porque la cardiología, como vos decís, es un problema a resolver en función de las estadísticas de mortalidad en Occidente. Y lo que hay de nuevo en realidad es un regreso a lo muy viejo. Es decir, en cuanto a la génesis, al origen de la enfermedad arteriosclerótica, se está regresando a conceptos muy básicos en su génesis, como simplemente la inflamación. Es decir, en las líneas de investigación cardiológica está resurgiendo el concepto de la inflamación, tan sencillo como esto, como origen de la arteriosclerosis. A punto tal que se están descubriendo que los fármacos que disminuyen su evolución o que retrasan la aparición de sus complicaciones tienen como principal factor, o uno de los principales, cierto efecto antiinflamatorio. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros estamos diseñados en realidad como cazadores que necesitan hacer muchísimo ejercicio para conseguir su alimento, y estamos diseñados como cazadores expuestos a injurias y a daños físicos que requieren una enorme actividad proinflamatoria para poder sanarse. Esto pasaba hace muchas decenas de miles de años. Hoy, frente a una computadora podemos conseguir nuestro alimento, y esto implica cero consumo de energía, esto implica cero desgaste, pero toda esa actividad proinflamatoria todavía existe, y esa energía proinflamatoria, que la tenemos genéticamente codificada, finalmente termina dañando a la piel que recubre por adentro las arterias y dando origen a la arteriosclerosis. Entonces, por ahí uno no es muy descabellado pensar que tomando un antiinflamatorio se puede curar la enfermedad de las arterias. Mirá, hace unos años, hace 2 años exactamente, salió un trabajo que se llamó Júpiter, un trabajo así estelar, en el cual de alguna manera se demostró que algunos fármacos para bajar el colesterol, como la rosuvastatina, lograban mejorar el pronóstico de pacientes sanos, es decir, evitar que los pacientes sanos se enfermaran, por un efecto directo antiinflamatorio, es decir, por reducir lo que se llama proteína C reactiva, por reducir un mediador, una molécula que es un índice de inflamación. A punto tal que la NIH, que es el Ministerio de Salud norteamericano, poderosísimo ministerio en su presupuesto y demás, está empezando a diseñar un protocolo de investigación con bajas dosis de inmunosupresores, como el metotrexate, que hoy se usa en artritis reumatoidea y en otras patologías, para proyectarse a futuro en función de cuánto esto podría ser cierto, y si efectivamente la inflamación es una de las teclas en la génesis de la arteriosclerosis, no solo prevenirla, sino eventualmente también, de alguna manera, retrogradarla. Es decir, esta teoría de la inflamación es muy fuerte. La inflamación produce coágulos dentro de las arterias que evidentemente las tapan. La inflamación produce
aumento de la velocidad circulatoria, que evidentemente agrede a todo el sistema circulatorio, desde el músculo cardíaco hasta la arteria más pequeña. Con esto, Norberto, no te estoy diciendo que la inflamación es la madre de todas las guerras. No, está bien, pero es un sino factor que más. es una mirada nueva en la génesis de la enfermedad arteriosclerótica, a la cual la industria farmacéutica le está dando mucha importancia, porque desde el punto de vista génesis es un dato de valor. Bien. Igual, un poco lo que hemos hablado en el transcurso de este mes en cuanto a cardiología, es que uno tendría que tratar de no llegar ya cuando está la enfermedad instalada, sino prevenirla. Norberto, todo esto. hay que prevenirla, y para prevenirla hay que volver a ser un cazador activo, hay que volver al ejercicio físico programado, hay que volver a comer de manera tal que ese alimento no genere materiales, sustancias oxidantes y agresivas para el endotelio. Hay que vivir de tal manera que el estrés físico se acompañe de vasodilatación y de todos los fenómenos compensadores del ejercicio. Estresarse frente a una computadora es muy malo, estresarse en un partido de fútbol no tanto, ¿entendés? Es decir, hay que volver a ser un cazador. Básicamente, este es el concepto central. Dejar el control remoto de lado. Absolutamente, absolutamente. Te cuento un detalle interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Londres, los ingleses han sido los padres de la epidemiología en muchos aspectos, y en Londres hicieron una observación con la hipótesis de que la guerra y los bombardeos sobre Londres iban a generar mayor cantidad de muertes cardiovasculares por estrés. Paradójicamente, la cantidad de muertes cardiovasculares en Londres fueron menores. ¿Por qué? No tenían transportes públicos y la gente tenía que caminar o usar bicicleta, y los alimentos estaban racionados, con lo cual la ingesta era más racional. ¿Sí? Mirá que hasta qué punto, cayéndote bombas por arriba de la cabeza, cuando comes mejor y haces un poco más de ejercicio, tu pronóstico cardiovascular mejora. O sea que el estrés, si bien es importante, por ahí no influía tanto en ese aspecto. Claro que no, pero sí el hecho de que fueran sedentarios o que comieran mal. Sí, recordamos a los oyentes que estamos conversando con el doctor Rafael Porchile, cardiólogo. Doctor, como bien decía Norberto, estamos entonces el próximo domingo 29 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón, y queríamos, hay una pregunta que nos llega vía Twitter y dice, ¿qué es un infarto al miocardio? Doctor, ¿cómo explicar qué es un infarto al miocardio? ¿Se puede evitar este infarto? ¿Tiene fases este infarto? ¿Cómo reconocerlo? Bien, un infarto de miocardio es literalmente la muerte de una parte del corazón. Una parte del músculo cardíaco, el corazón es básicamente un músculo, se queda sin sangre y muere. ¿Por qué se queda sin sangre? Y se queda sin sangre porque las arterias que lo sirven de sangre, que son las arterias coronarias, se tapan. ¿Por qué se tapan las arterias coronarias? Porque estas arterias coronarias se enferman progresivamente por diferentes factores de riesgo, como la hipertensión arterial, el tabaquismo, el colesterol y triglicéridos elevados, la falta de ejercicio, el estrés, el factor genético, que es incuestionablemente importante en estos factores. Eso genera el infarto agudo de miocardio. Usted me preguntó cómo reconocerlo. Sí. Normalmente el infarto agudo de miocardio se manifiesta por dolor que es un dolor inquietante, es un dolor de pecho opresivo, que frecuentemente se irradia, no siempre, pero se irradia a la cara interna del brazo izquierdo, y que puede o no acompañarse de falta de aire. La sugerencia es que si algunos de estos síntomas aparecen, debe uno tranquilizarse y, dentro de lo posible, consultar rápidamente a un centro especializado, porque nosotros los cardiólogos tenemos lo que se llama gold time, que son 6 horas de tiempo para evitar que ese músculo cardíaco muera, y las 6 horas son a partir del comienzo de los síntomas. Sí. Bien, doctor, ¿habría una razón de asistir a una consulta al cardiólogo, así como uno va al odontólogo una vez al año? ¿Es necesario visitar un cardiólogo o por alguna razón genética familiar, por ejemplo? Evidentemente, lo que uno debe hacer es prevención primaria. La prevención primaria implica que el paciente nunca se enferme,
para que el paciente nunca se enferme hay que explorar sobre estos factores de riesgo que comenté, y yo creo que después de los 40 años sería conveniente que se haga una consulta anual en un paciente para prevención primaria con un cardiólogo. Si el paciente ya está enfermo es otra historia, ¿no es cierto? Y si uno va a hacer actividad física o alguna cosa que requiera algún esfuerzo, ¿es aconsejable hacer algún tipo de estudio, alguna cosa? Sí, es muy importante, Norberto. Hay un síndrome descrito que se llama The Weekend Hero, el héroe de fin de semana, que son gorditos como yo, que el fin de semana corren 15 kilómetros y literalmente caen muertos. Es decir, no quiero con esto asustar a nadie, pero ante el inicio de una actividad física programada, sí es conveniente medir qué factores de riesgo hay que controlar antes de exponerse a un esfuerzo físico al cual no se está acostumbrado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos tener enfermedad y nunca tuvimos síntomas. Absolutamente, absolutamente. Doctor, sobre las alcohol y salud cardiovascular, digamos, hay estudios científicos comprobados que el alcohol efectivamente daña el músculo cardiovascular del corazón. Hay una curva en realidad, y esto yo recuerdo cuando Norberto y yo estábamos en la Fundación Favaloro hace muchos años. El doctor Favaloro había hablado de un mínimo biológico necesario de alcohol diario para evitar la enfermedad cardiovascular, y esto generó mucho revuelo en la prensa. La realidad es esa, es decir, la gente que no toma absolutamente alcohol tiene mayor incidencia de enfermedad cardiovascular que aquella que toma un vaso y medio de buen vino con a lo sumo un vaso y medio con las dos comidas. Pero aquella que toma más, es decir, aquella que pasa de esta medida, lejos de tener menos incidencia de mortalidad, empieza a tener más mortalidad por otro tipo de enfermedades. Entre ellas, enfermedades hepáticas, nutricionales, renales, cerebrales, etcétera, etcétera. Es decir, todo es cuestión de medida. Un poco es mejor que nada, más que un poco es peor que nada. Es decir, ¿se entiende lo que quise? Hay una curva de consumo y enfermedad. O sea, no hacer como el abuelo de un amigo mío que era un vaso, pero se compró un vaso de 1 litro. Lógicamente, claro. Lógicamente. El sentido común, la gente no se mantiene, a la gente no la mantiene viva ni los medicamentos ni los médicos, la mantiene viva el sentido común, que es lo que hay que emplear para subsistir. Doctor, ¿y con el cigarrillo fumar poco sirve? ¿O fumo poquito? Y fumar poco no le sirve a nadie, no le sirve ni a las tabacaleras que venden poco, ni le sirve al paciente que se enferma un poco. Exacto. Digamos, si fumas un poco, te enfermas un poco. Definitivamente el tabaquismo es un factor de riesgo abiertamente combatido en el mundo entero. En el mundo occidental, hoy por hoy está prohibido fumar en las aceras de los edificios en los cuales está prohibido fumar. Y en Suiza están debatiendo una ley por la cual va a estar prohibido hasta fumar en espacios abiertos comunes, en una calle, por ejemplo. Definitivamente el tabaquismo es uno de los peores factores de riesgo en todas sus formas, y fumar un poquito es enfermarse un poco menos, pero definitivamente es enfermarse. Doctor, ahora hay más pacientes, a propósito de todo esto que estamos conversando, el estrés y la manera como se está viviendo en estas grandes ciudades, ¿hay más pacientes cardiovasculares ahora que antes? Sí. Que hace unos 15, 20 años, por ejemplo. Sí, la verdad es que, y hay que ser honesto, hay más pacientes porque vivimos peor, y hay más pacientes porque la sensibilidad y la especificidad de los métodos para detectar precozmente la enfermedad cardiovascular es mejor. Es decir, hay más pacientes, sí. No sé si solamente porque la gente se enferma más, sino probablemente porque la medicina los detecte mejor. Es otra... Y obviamente, y yo creo que también influye la sobrevida, o sea, lo que la gente se va poniendo más añosa, por ahí aparece más la enfermedad cardiovascular también, ¿o no? Absolutamente. Es decir, el aumento del promedio de la expectativa de vida induce un envejecimiento forzoso e induce a la aparición de algunas enfermedades que hoy son pandemia. Una pandemia es una enfermedad que se difunde por muchas poblaciones mundiales, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad tan difundida que no hay especialista en medicina hoy, haga la especialidad que haga, que de alguna manera no tenga que enfrentarse a un paciente con insuficiencia cardíaca.
Sí, por aquí tenemos una consulta también que yo creo que ya hemos señalado, que conocer cuáles son los métodos para reducir al mínimo los factores de riesgo, que un poco ya nos ha señalado, entonces queríamos repasar sobre eso, doctor, importante para los oyentes. Hay factores de riesgo irreductibles. Hay factores de riesgo como la carga genética, que es algo que no vamos a poder todavía manejar. Pero amplíe eso, doctor, sí. De la carga genética, que es interesante. A ver. Básicamente, digamos, en el proyecto Genoma Humano, una de las cosas que se intenta o se intentó buscar es tratar de discriminar por el estudio del material genético de cada persona qué tipo de enfermedades esa persona va a estar en condiciones de desarrollar en el curso de su vida. No solo, un poco más, hoy hay toda una especialidad de la farmacología que se llama farmacogenómica, que intenta con información genética saber exactamente a qué fármaco vos vas a responder, qué fármaco a vos te puede generar efectos adversos, qué utilidad real va a tener un fármaco determinado para vos. Todo esto en el mundo de la genética. En realidad, como estás escuchando, son cuestiones de predicción. Intervenciones sobre la carga genética de enfermedades estamos todavía muy lejos de poder realizar. Pero lo genético, ¿cómo se explora? Se explora con una interrogación. Digamos, el individuo que tuvo padre, madre, hermanos enfermos del corazón es un individuo expuesto genéticamente. Eso es muy difícil de modificar. Ese individuo en particular, aquel que ha tenido familiares hipertensos, cardiópatas, etcétera, etcétera, es el que más tiene que cuidarse. Es el que tiene que tener un colesterol HDL por arriba de 47, un colesterol LDL por debajo de 130, es el que tiene que tener triglicéridos bajos, es el que tiene que no fumar, es el que tiene que alimentarse con muchas fibras, pescado, aceites de oliva, es el que tiene que hacer ejercicio. Sí, hay que volver a la base de vuelta. Hay que volver a la caverna. Hay que volver a la caverna. Hay que volver a la caverna. Estamos diseñados como cazadores, no como computadores. O digamos, data entry, digámoslo así, ¿no? Quizás es un poco la trampa que nos ha llevado la tecnología y el bienestar y el progreso, entre comillas, obviamente, ¿no? Es así. Pero hemos caído un poquito en la trampa cardiovascular. Y que también los factores de riesgo cardiovasculares tienen también relación con factores de riesgo para otras enfermedades, incluso oncológicas, ¿no? Así es, específicamente el tabaquismo que vos preguntabas, ¿no? Sí. Pero también la malnutrición, la obesidad malnutrición. mismo. La obesidad hoy, que también es una pandemia. Bueno, el síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene relación también con esto, así que... Bien. Cuando hablabas de individuos, Rafael, ¿te referís a los varones y a las mujeres? O sea, indistintamente se pueden enfermar de enfermedad cardiovascular y de problemas cardiovasculares. Mira, históricamente se tuvo siempre en cuenta que la incidencia de enfermedad cardiovascular en los varones es aproximadamente un 35% superior a las mujeres. La realidad es que uno debe preguntarse cuándo. Hoy la incidencia de enfermedad cardiovascular en la mujer se está acercando velozmente a la incidencia masculina, y con el agravante que normalmente la agresividad de la enfermedad cardiovascular en la mujer es muy superior, es mucho más agresiva, con mayor incidencia en mortalidad y es más mutilante que en el varón. Digamos, el mito de que los estrógenos salvaban a la mujer de la enfermedad cardiovascular era una realidad hace unos años, pero rápidamente estamos viendo que las mujeres están, entre muchas otras modificaciones biológicas concretas que están sufriendo, están aproximando rápidamente su perfil cardiovascular al masculino. Es decir, hoy por hoy, debo decirte que una mujer debe cuidarse con la misma insistencia y debe hacer prevención primaria con la misma vehemencia con la cual un hombre debe hacerla. O sea, tiene que ir a hacerse el Papa Nicolau con el ginecólogo y a consultar al cardiólogo. Correcto. Una pregunta, ya que hablamos de mujeres. Los anticonceptivos orales actuales. Eso es una pregunta de consultorio. Los anticonceptivos orales actuales son menos trombogénicos que lo que eran antes. Vamos a hacerlo claramente. Los primeros anticonceptivos tenían asociados al tabaquismo una incidencia, la posibilidad de generar coágulos dentro de las arterias que generaran enfermedad cerebrovascular y cardiovascular. Las últimas generaciones de anticonceptivos orales siguen manteniendo esta complicación, pero con una incidencia mucho menor que antes. Es decir, siguen siendo
un punto que seguimos tratando de recabar en la interrogación del paciente. A la mujer en edad fértil, ¿usted consume antiinflamatorios, anticonceptivos orales? Porque esos anticonceptivos orales podrían de alguna forma transformarse en un factor de riesgo. Por eso, porque está esa idea que era muy lesivo, pero hay menor, pero está. O sea, mirarlo en el contexto. Sí, claro, también, lógico. Que mirar en el contexto por del riesgo supuesto, global. ¿no? Por supuesto. solamente. Asociadas al tabaquismo, Claro, sobre todo anticonceptivos tabaco. y tabaco. Uh-huh. Esa fue una asociación históricamente explosiva. Claro. Doctor, a propósito del Congreso Argentino de Cardiología que se va a realizar del 5 al 7 de octubre en Buenos Aires, la importancia de este Congreso, doctor, ¿qué orientación van a tener las discusiones? Un poco un panorama así general previo al Congreso que nos pueda compartir. Las discusiones se están orientando fuertemente a la prevención. La energía de la salud pública está orientada a prevenir. Y esto es algo central en la dinámica de este Congreso. Bueno, doctor Porcilli, ha sido un gusto Para tenerte acá. Para mí también. Un placer. Culminar contigo lo que ha sido un mes del corazón donde creo que que le hemos podido explicar a la gente un poco en qué cuidarse, cómo cuidarse y cómo prevenir todo este tipo de enfermedades cardiovasculares. La verdad que muchas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros.